Melis Bursin y Ander Zell. Lo que se ha descubierto ahora sobre ellos te va a dejar helado. Porque esto no es solo se rumorea, esto es algo que ha dado un giro de 180 grados a toda la historia que creíamos conocer. Y es que, para ser honestos, todos estábamos con la mosca detrás de la oreja, ¿verdad? Intentando descifrar qué pasaba entre estos dos. Y ahora, voila. Aparece una analogía, una simple comparación, que lo explica todo. Imaginaos que estáis viendo una película, una de esas que te atrapan, y de repente un detalle que parece insignificante, boom, te revela el final. Pues algo así ha pasado con Melis y Ande. Muchos decían que su relación era puro montaje, que era solo para la prensa, que vivían de la imagen. Y sí, era fácil caer en esa idea porque, vamos a ser sinceros, trabajaban juntos, se les veía en eventos, todo muy profesional, ¿no? Pero lo que yo creo que está pasando es que la vida real, como siempre, es mucho más compleja y, a veces, mucho más divertida. La cosa es que de repente alguien se dio cuenta de una cosa, y es que la forma en que Melis hablaba de Ande, o cómo actuaba cuando salían juntos, era exactamente igual que la forma en que un chef habla de su ingrediente secreto. Sí, lo sé, suena raro, pero pensadlo bien. Un chef no te va a contar todos los trucos de su cocina, ¿verdad? Te deja ver el plato final, te da una pincelada, te habla de la calidad del producto, pero el cómo lo hace, el por qué funciona tan bien, eso es suyo. Y aquí viene el salseo gordo, esa analogía culinaria, se ha convertido en la clave. Porque antes, cuando veíamos a Melis y Ande, pensábamos, se gustan, son una pareja bonita. Pero ahora, con esta nueva perspectiva, es como si vieras la receta oculta. Melis no solo admiraba a Ande, la veía como esa pieza fundamental que hacía que todo su plato en la vida brillara. ¿Y Ande? Pues imagino que ella sentía esa admiración, esa pasión que él ponía en su creación. No es solo querer a alguien, es ver en esa persona algo que te inspira, que te hace querer ser mejor, que te da ese toque especial. Como ese condimento que eleva una comida de buena a espectacular. Lo que me fascina de todo esto es cómo algo tan sencillo como una comparación puede cambiarlo todo. De repente ya no es solo una pareja de actores, sino dos personas que se potenciaban mutuamente de una forma casi artística. Y esto, amigos, es mucho más interesante que cualquier rumor barato. Para ser honestos, a mí me encanta este giro. Le da una profundidad que antes no veíamos. No es la típica historia de amor de película, es algo más real, más cocinado a fuego lento con ingredientes de calidad. Así que la pregunta del millón ahora es, ¿creéis que esta analogía explica realmente la profundidad de su relación pasada o es solo una forma bonita de reinterpretar las cosas después de que todo haya terminado?